Bueno chicos, el día de hoy vamos a resolver 4 ejercicios del segundo parcial, ¿no? Que es la parte más importante cuando se trata de desarrollar funciones o hallar reales imaginarios de seno, coseno, hiperbólico expresados en potencias de Euler, ¿no? Por lo tanto vamos a empezar a ver por este primer ejercicio que dice hallar relé imaginario, ¿no? Y tenemos coseno hiperbólico de 2z dividido entre i. Por lo tanto, si yo sé que el coseno hiperbólico es igual a e elevado a z más e elevado a menos z dividido entre 2, entonces voy a reemplazar pues en z, voy a reemplazar 2z por i, ¿no? Entonces coseno hiperbólico de 2z sobre i va a ser igual a e elevado a z, pero como el ángulo es 2z dividido entre i, entonces va a quedar 2z dividido entre i más e elevado a menos, y lo mismo, ¿no? 2z dividido entre i. Entonces así es como se reemplaza, ¿no? Y obviamente dividido entre 2. Perfecto, entonces vamos a seguir desarrollando, ¿no? Se sabe, ¿no?, que esta expresión quedaría así: 2z dividido entre i más e elevado a menos 2z dividido también entre i. Pero recordemos que la i no puede estar en el denominador, ¿no? Por lo tanto, siempre es mejor llevarlo al numerador multiplicando y dividiendo por la conjugada. Entonces voy a multiplicar y dividir aquí, multiplicar y dividir aquí, ¿no? Si se dan cuenta, entonces va a quedar, lo voy a hacer más grande para que se entienda, ¿no? A ver, voy a intercambiar esto por otra fracción un poquito más grande, ¿no? Entonces va a quedar e elevado a 2z dividido entre i, pero vamos a multiplicar y dividir por i para llevar la i arriba, ¿no? Más e elevado a menos 2z dividido entre i, pero también vamos a multiplicar y dividir por i, porque sabemos que i por i va a ser igual a i al cuadrado, y eso es igual a menos 1. Y esto estaba dividido entre 2, ¿no? Por lo tanto va a quedar igual a e elevado a 2z por i. Pero recordemos que i por i es i cuadrado, y eso va a ser menos 1 en el denominador, ¿no? Y cualquier cosa dividido entre menos 1 es menos eso, ¿no? Por lo tanto va a quedar menos 2z por i. Más e elevado a lo mismo, ¿no? I por i es menos 1, entonces va a quedar menos 2z por i dividido entre menos 1. Y menos 2z por i dividido entre menos 1 va a ser directamente 2z positivo, ¿no? Entonces va a quedar 2z por i positivo, ¿ya? Y como nosotros queremos encontrar la parte real e imaginaria, no podemos trabajar en función de z, ¿no? Tenemos que realizar la descomposición tomando en cuenta que z es igual a x más y por i, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, vamos a descomponer. Va a quedar e elevado a menos 2 por x más y por i, ¿no? Más e elevado a 2 por x más y por i, ¿no? Esa sería la expresión. Y a la vez, eso sería lo mismo que pasar a multiplicar, ¿no? El menos 2 y el i por cada uno, ¿no? Entonces a veces es más fácil, es mucho mejor, en vez de poner el i a la derecha, siempre ponerlo a la izquierda, ¿no? Entonces va a quedar menos 2i, y así va a ser más fácil entender cuando toque aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Eso ya es criterio de cada quien, pero es una recomendación, ¿no? Entonces el 2i lo voy a ubicar a la izquierda, ¿no? Y ahora va a ser así, más fácil de entender entonces cómo se va a repartir el menos 2i y el 2i, ¿no? Entonces este 2 menos 2i va a multiplicar, ¿no? Entonces va a quedar e elevado a menos 2xi, y menos 2i por más y va a ser menos 2y al cuadrado, ¿no? Porque i por i es el cuadrado y 2 por y es 2y, ¿no? Más, y la misma situación se va a dar acá, ¿no? Solo que con positivo. 2xi más 2y al cuadrado. ¿Ya? Eso sería lo único que va a cambiar, ¿no? Eso sería lo único que va a cambiar porque estamos respetando correctamente los signos, ¿no?
Ya, entonces eso estaba dividido entre 2 si no me equivoco, ¿no? Estaba perfecto, estaba dividido entre 2. Ahora, ¿qué queda, no? Bueno, sabemos que y al cuadrado es igual a menos 1, entonces eso va a alterar los signos también y hay que tomar muy en cuenta eso. Entonces va a quedar e elevado a menos 2xy, pero como hay un y cuadrado acá y hay un y cuadrado acá, eso va a cambiar los signos, ¿no? Va a quedar menos 2y por menos 1, ¿no? Y eso va a terminar siendo directamente más 2y. Entonces se va a dar esa situación también acá, va a quedar e elevado a 2xy. Y esto se va a volver menos 1, por lo tanto va a quedar menos 2y dividido, y todo eso dividido entre 2, ¿no? Ahora, propiedades de potencia, ¿no? Si yo tengo e elevado a por b, perdón, e elevado a menos b, eso va a ser lo mismo que e elevado a a por e elevado a menos b, ¿no? Y esta propiedad surge de e elevado a más b va a ser igual a e elevado a por e elevado a b, ¿no? Las potencias se suman, pero acá como es una recta también se puede aplicar la misma propiedad, ¿no? Porque sería lo mismo que e elevado a más menos b, ¿no? Entonces por eso tenemos el derecho de aplicar esa propiedad, ¿no? ¿Ya? Porque se conoce, ¿no? Que para la resta, cuando hay una resta, pues siempre se aplica la propiedad de la división, ¿no? E elevado a menos b va a ser igual a e elevado a dividido entre e elevado a b. Pero para estas situaciones, ¿no? Nos conviene siempre aplicar esto de acá, ¿ya? Y hay que tomarlo muy en cuenta eso. Entonces vamos a separar como un producto, ¿no? E elevado a menos 2x por y por e elevado a 2y más e elevado a 2x por y por e elevado a menos 2y, ¿no? Y todo eso va a estar dividido entre 2. ¿Y por qué es que realizamos em, por qué es que realizamos esta descomposición en un producto, ¿no? Porque para poder aplicar la fórmula de Euler, e elevado a i por x, sabemos que eso es igual a coseno de x más seno de x por y. Entonces fíjense que tiene que estar x y la y multiplicando. Entonces yo directamente acá no puedo, o sea, sí puedo aplicar, pero no me conviene porque hay una parte real, ¿no? Que no me va a dejar trabajar y van a ver por qué ahora, ¿no? Van a ver por qué. Entonces voy a reordenar y fíjense que e elevado a 2y es un número real, ¿no? Y e elevado a menos 2y también es un número real. Por lo tanto, no me sirve eh, trabajar con eso, ¿no? Para la fórmula de Euler. Pero fíjense que e elevado a menos 2x y e elevado a 2x sí me sirve para trabajar en la fórmula de Euler. Por lo tanto, yo voy a realizar el desarrollo, ¿no? Pero lo voy a intercambiar, este e elevado a 10 lo voy a poner a la izquierda y a la derecha voy a realizar el desarrollo de e elevado a 2x por y. Ya, eso es lo que voy a realizar el desarrollo. Entonces va a quedar esto y va a quedar coseno de ¿qué? Coseno de menos 2x, ¿no? Entonces como el coseno pues no importa si el signo es positivo o negativo, va a quedar directamente 2x, ¿no? Menos el seno de 2x, porque para el seno sí importa si es positivo o negativo el signo, ¿no? Entonces si aquí es menos 2x, esto se va a volver menos seno, ¿no? Por y, ¿ya? Y luego tenemos más e elevado a menos 2y y por el desarrollo de 2x por y, ¿no? Que va a ser coseno de 2x más el seno de 2x porque es 2x positivo, ¿no? Entonces por eso este signo es positivo. Y ese sería el desarrollo de esa expresión. ¿Ya? Entonces no se puede hacer nada con e elevado a 2y ni e elevado a menos 2y, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo que queda, no? Realizar la propiedad distributiva con e elevado a 2y y e elevado a menos 2y. Entonces va a quedar e elevado a 2y por coseno y e elevado a 2y por menos seno, ¿no? Aquí se va a dar la misma situación y vamos a obtener e elevado a 2y por coseno de 2x menos e elevado a 2y por seno de 2x por y. Aquí me olvidé de agregar la y, ¿no? Más e elevado a menos 2y por el coseno de 2x
más e elevado a menos 2y por el seno de 2x por y, ¿no? ¿Ya? Y luego vamos a agregar en el denominador el 2. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer, no? Lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, factorizar el coseno, ¿no? Van a ver por qué se factoriza primero el coseno. Entonces, si yo factorizo coseno de 2x, ya, tengo que encontrar todos los términos que acompañan al coseno. Y fíjense que solo hay e elevado a 2y y e elevado a menos 2y, ¿no? Entonces, al factorizar coseno de esos dos términos quedaría e elevado a 2y más e elevado a menos 2y, ¿no? Entonces es como quitarle el coseno acá a estos dos términos, porque al fin y al cabo fíjense que si yo otra vez aplico distributiva, voy a volver a lo mismo y obtener estas dos expresiones, ¿no? Estas dos de acá. Luego, lo que podría hacer sería factorizar el seno, ¿no? Pero fíjense qué pasa si factorizo seno, ¿no? Va a quedar seno de 2x, obviamente el seno de 2x por y, ¿no? Hay que factorizar. Y fíjense qué pasa si yo factorizo eso, va a quedar menos e elevado a 2y y más e elevado a menos 2y. Quizás hay algo aquí que está mal, ¿no? Fíjense que si yo quiero convertir esto, ¿no? Voy a aplicar propiedades de fracciones, ¿no? A más b dividido entre c va a ser igual a dividido entre c más b dividido entre c, ¿no? Por lo tanto, esta fracción se repartiría y quedaría así. Quedaría así, ¿no? Y esto acá. Entonces va a quedar, el coseno lo puedo hacer a un lado y va a quedar coseno de 2x por e elevado a 2y más e elevado a menos 2y. Y por conveniencia, este 2 lo voy a traer para acá, ¿no? Ya, perdón. Y bueno, entonces fíjense, lo que hice es repartir el 2 para cada término, pero el coseno lo puse afuera a multiplicar por conveniencia para que vean, ¿no? Más seno de 2x por y, ¿no? Y luego acá va a quedar menos e elevado a 2y más e elevado a menos 2y dividido entre 2, ¿no? ¿Ya? Dividido entre 2. Entonces fíjense que esta expresión se parece mucho a algo, ¿no? Aquí, fíjense, yo tengo e elevado a z más e elevado a menos z dividido entre 2, ¿no? Entonces fíjense, e elevado a z más e elevado a menos z dividido entre 2, pues se parece mucho a la forma del coseno hiperbólico, ¿no? Entonces por lo tanto yo podría reemplazar esto directamente, coseno de 2x, y esto sería entonces coseno hiperbólico de 2y, ¿no? Entonces, ahora aquí viene el problema, ¿no? Fíjense, esta de acá, 2x por y, esta expresión no se parece a nada, ¿no? Fíjense que no se parece al seno hiperbólico, y eso es lo que buscamos, ¿no? No se parece al seno hiperbólico ni a coseno hiperbólico, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues por eso siempre se factoriza el negativo, ¿no? Cuando recurrimos a esta situación de factorizar el seno, siempre, la mayoría de las veces, bueno, se factoriza el negativo, ¿no? Entonces fíjense que si yo factorizo acá el negativo, ¿no? O sea, factorizo menos seno, ¿qué va a pasar con esto? Este se va a volver positivo y este se va a volver negativo, ¿no? Entonces ahora acá va a quedar, así va a quedar la expresión. Y fíjense que cuando yo ya reparta el 2, ¿no? Para cada término, fíjense que esta expresión se parece a la del seno hiperbólico, pues, ¿no? Fíjense, esta expresión de acá va a ser e elevado a z menos e elevado a menos z dividido entre 2, ¿no? Entonces, e elevado a z menos e elevado a menos z dividido entre 2. Entonces, ahora sí ya eso puede ser un seno hiperbólico de ¿qué ángulo? 2y, ¿no? Eso es lo que se buscaba desde un principio. Entonces siempre hay que, para ahorrar esta situación, bueno, igual de todas formas a lo último podía factorizar el negativo, ¿no? Para que se parezca, pero directamente desde acá ya cuando factoricen seno y coseno, pueden factorizar el negativo, ¿no? Para ahorrarse tiempo. Entonces, a ver, por conveniencia, esta y la vamos a pasar a multiplicar acá, ¿no? Entonces, ustedes saben que la parte real es aquella que no tiene la unidad imaginaria, ¿no? Que no está acompañada por la unidad imaginaria.
Por lo tanto, la parte real de el desarrollo de esta expresión va a ser esto de acá, ¿no? ¿Y cuál va a ser la parte imaginaria? Es la que está acompañada por la unidad imaginaria, ¿no? Por lo tanto, seno de 2x por seno hiperbólico de 2y va a ser la parte imaginaria de esta expresión, ¿no? de esta función. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es seno hiperbólico a la sexta. ¿Ya? Seno hiperbólico a la sexta. Y dice desarrollar la función, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no dice en ningún momento allá es real imaginario. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Perfecto, lo vamos a hacer aquí. Entonces fíjense, ¿no? Seno a la sexta. Y nosotros sabemos que el seno hiperbólico es de z, ¿no? Es igual a e elevado a z menos e elevado a menos z, y todo eso dividido entre 2, ¿no? Entonces esta expresión va a quedar, como el ángulo es 2z por i, entonces va a quedar e elevado a 2z por i menos e elevado a menos 2z por i, ¿no? Esa sería la expresión. Y todo eso va a estar dividido entre 2, ¿no? Todo eso dividido entre 2. Entonces hay que recordar que eso está elevado a la sexta, ¿no? Entonces también hay propiedad de potencia, que si yo tengo a dividido entre b elevado a la n, eso es a a la n dividido entre b a la n, ¿no? Por lo tanto, esa expresión va a quedar e elevado a 2z por i menos e elevado a menos 2z por i, y eso elevado a la sexta. Y voy a repartir para el denominador también, que va a ser 2 a la sexta. Ahora, para realizar el desarrollo de esta expresión tenemos que saber el triángulo de Pascal, ¿no? Se arma así: 1, 1 y 1, y el término que va aquí siempre va a ser suma de los dos anteriores. Entonces va a ser 2 acá, 1 acá, 1 acá, 3, 3, otro 1 acá, y así, ¿no? Esto se da para binomios de la forma a más b elevado a la 0. Esto se da para binomios de la forma a más b elevado a la 1, a más b elevado al cuadrado, y así a más b elevado al cubo. Entonces tenemos que llegar a binomios de la forma a más b elevado a la sexta. Entonces este es un ejercicio, es lo más difícil que el ingeniero podría poner en el examen, ¿no? Aquí va a quedar 3 más 3, 6, 3 más 1, 4, y así se sigue desarrollando. Este sería para la cuarta, aquí sería 5, aquí sería 10, aquí sería 10, y aquí sería 5 y 1 y 1, ¿no? Aquí sería 6, aquí sería 15, aquí sería 20, aquí sería 15, aquí sería 6, y acá sería 1 y 1. Y luego por último va a quedar aquí 7, 6 más 15 es 21, 15 más 20 es 35, 20 más 15 es 35, 15 más 6 es 21, y 6 más 1 es 7 y un 1, ¿no? Entonces así va yendo para binomios de la forma a más b elevado a la sexta, ¿no? Porque este es cuarta, este es quinta, no, ya este es para la sexta. Me pasé un grado, entonces va a ser a más b elevado a la sexta, ¿no? A ver, este sería para a más b elevado a la cuarta, y este sería a más b elevado a la quinta, sí. Es correcto, hasta ahí es donde tenemos que llegar nomás, ¿ya? Porque ya, si se fijan, se van haciendo números cada vez más grandes, ¿no? Y ya lo veo como que va a ser un poco largo el examen, ¿ya? Entonces vamos a aplicar este desarrollo, ¿no? No nos vamos a enfocar en el denominador, porque no hay importancia, ¿no?, en el denominador. Entonces va a quedar e elevado a 2z por i, ¿no? Y dice el primero a la sexta, ¿no? El primero a la sexta menos, porque va intercalando de signos, más menos, porque el binomio tiene un negativo acá, ¿no? 6 veces el primero, ya que es 2z por i, ya, por el segundo, que es menos 2z por i. Entonces 6 veces el primero a la quinta por el segundo elevado a 1. Entonces la suma de los grados siempre tiene que dar 6, ¿ya? Vamos a ir verificando eso, ¿no? Entonces va a quedar más 15 por, aquí voy a copiar para no estar copiando, ya, de aquí mismo lo voy a sacar, ya, ay, perdón, va a quedar e elevado a 2z por i, ¿no? Entonces esto es lo que voy a estar copiando,
control C y bueno, ya. Entonces va a quedar 15 por... A ver, perdón, ¿qué pasó? Aquí, ¿no? Ya, perdón. Ahora sí sería 15 por el primero, dice, ¿no? Por el primero, ya elevado a la cuarta va bajando un grado el primero y el segundo va subiendo un grado, ¿no? Menos 2z por i elevado al cuadrado. Entonces fíjense, la suma de los grados, 4 más 2, 6, 5 más 1, 6, entonces está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Más 20 ya por el primero, ya por el primero al cubo, ¿no? Y el otro va bajando un grado y el otro va subiendo un grado, ¿no? Entonces va a ser por el segundo también al cubo, ¿no? Porque 4 menos un grado es 3 y 2 más un grado es 3, ¿no? Entonces fíjense, 3 más 3 6 y se va respetando. Y luego tenemos más 15 por e elevado a 2z por i y va bajando un grado, ¿no? Y esto va sumando otro grado, menos 2z por i, ¿no? Y esto sería 4 entonces, ¿no? Fíjense que 4 más 2 es 6, aquí me faltó negativo, 4 más 2 es 6, 3 más 3 es 6, 4 más 2 es 6, 5 más 1 es 6, entonces se va respetando, ¿no? Más 6 por e elevado a 2z por i, y este ya baja un grado, entonces queda 1, y e elevado a menos 2z por i va subiendo un grado, queda la quinta, ¿no? Más e elevado a 2z por i, no, perdón, el segundo a la sexta. Entonces fíjense, el primero a la sexta menos 6 veces el primero a la quinta por el segundo, más 15 veces el primero a la cuarta por el segundo al cuadrado, más 20 y así va yendo y respetando la suma de los grados, ¿no? Todo eso está dividido entre 2 a la sexta, que es lo mismo que... a ver, 2 a la quinta, 2 a la sexta es 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, ¿no? 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64. Entonces 2 a la sexta es 64. Entonces hay que seguir desarrollando las expresiones, ¿no? Aplicando las potencias. Esto sería, ya sabemos que nosotros sabemos que a elevado a b y todo eso elevado a c va a ser igual a elevado a b por c, ¿no? Entonces va a quedar aquí, este 6 va a multiplicar eso y va a quedar e elevado a 12z por i, ¿no? Menos 6 e elevado a 10z por i por e elevado a menos 2z por i, ¿no? Más 15 e elevado a 4 por 2, 8zi, ¿no? Por e elevado a 2 por menos 2 es 4z por i, ¿no? Más 20 e elevado a 3 por 2, 6zi, por e elevado a menos 6zi, ¿no? Ya, esa va a ser la expresión entonces, y va a quedar aquí más 15e elevado a 4z, ¿no? 4z por i por e elevado a 4 por 2, 8z por i. Perfecto. Entonces va a quedar 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 3 por menos 2, menos 6, 3 por 2, 6, ¿no? Estamos bien. Bueno, más 6 por e elevado a 2z por i por e elevado a menos 10z por i, ¿no? Más e elevado a 6 por 2, 12, menos 12, ¿no? Menos 2z y todo eso dividido entre 64. Ya, entonces la expresión, ¿qué más se puede hacer, no? Propiedades de potencia, ya saben que e elevado a A por e elevado a b va a ser igual a e elevado a A más b. Entonces vamos a sumar las potencias, ¿no? En los productos. A ver, vamos a reordenar, ¿no? E elevado a 12 z por i menos 6 por, y estas potencias se van a sumar, ¿no? Ya, estas potencias se van a sumar y ¿qué va a quedar? E elevado a menos 8, perdón, va a quedar 8zi, ¿no? Porque 10zi menos 2zi es 8zi. Más 15 por e elevado a 8 menos 4 es 4z por i, ¿no? Ya, a ver aquí nos faltó el negativo, ¿no? 4 por menos 2 es menos 8, ¿no? Hay que tener cuidado. Ya, más 20
e elevado a 6zi menos e elevado a 0, ¿no? ¿Ya? Y sabemos que eso es 1, ¿no? ¿Ya? Más 15 e elevado a 4 menos 8 es menos 4zi, más 6 por 2 menos 10 es e elevado a menos 8zi, más e elevado a menos 12zi, dividido entre 64, ¿no? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Ahora lo que vamos a hacer es ordenar todo lo que... Vamos a factorizar, perdón, ¿no? Todo lo que sea 6, 6, eso vamos a factorizar, ¿no? Ya todo lo que sea 15, 15, eso es lo que vamos... Entonces, pero primero lo que vamos a hacer es reordenar la expresión, ¿no? Va a quedar 12, perdón, e elevado a 12zi y este más e elevado a menos 12zi también lo voy a traer y lo voy a poner entre paréntesis. Aquí lo que voy a hacer es traer menos 6e elevado a 8zi más 6e elevado a menos 8zi. Y aquí voy a traer más 15e elevado a 4z por i más 15e elevado a menos 4z por i. Ya, entonces ya está todo, ya están 1, 2... Entonces ya están todos, ¿no? Me faltaría el más 20, ¿no? Por 1 que es 20. Dividido entre 64, que 64 es lo mismo que 2 por 32, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo factorizo el negativo acá, ¿no? Fíjense, entonces voy a mantener lo mismo, pero a la vez ese 32 lo voy a sacar como 1 sobre 32. Y va a quedar así, ¿no? Va a quedar e elevado a 12z por i más e elevado a menos 12z por i. Y aquí voy a factorizar el negativo, ¿no? El menos 6. Fíjense que quedó e elevado a 8z por i menos e elevado a menos 8z por i. Aquí voy a factorizar el más 15 positivo porque solo hay positivo y va a quedar e elevado a 4z por i más e elevado a menos 4z por i más 20, ¿no? Que no se puede hacer nada con eso. Y aquí quedó 2, ¿no? Porque el 32 salió. ¿Ya? Fíjense qué pasa si yo reparto el 2 para cada término, ¿no? ¿Cómo va a quedar la expresión? Si yo reparto el 2 para cada término, fíjense, va a quedar así, ¿no? Se elimina esto y el 2 se reparte para cada expresión, por lo tanto va a quedar acá esto dividido entre 2, esto dividido entre 2, esto dividido entre 2 y esto dividido entre 2, ¿no? Entonces va a quedar 2 acá, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Entonces va a quedar 1 sobre 32 y va a quedar... ¿A qué es igual esto? Ya sabemos que esto es igual al coseno hiperbólico. ¿De qué? Si tenemos 2z por i, entonces coseno hiperbólico, fíjense que, a ver, 2z por i, está bien todo lo que estamos haciendo. Aquí es 4 por 2, 8zi, está bien todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nos pide hallar la expresión en función de z, ¿no? Esto es i, está bien, ¿no? I al cuadrado, 2z por i menos 2z por i, 3 por 2, 6. Y se suma, ¿no? 6zi menos 6zi, acá lo mismo, ¿no? Entonces todo lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Entonces va a quedar coseno hiperbólico de ¿qué? De 12z por i, ¿ya? Menos 6. ¿A qué se parece eso? Se parece al seno hiperbólico de 8zi, ¿no? Porque el seno hiperbólico es e elevado a z menos e elevado a menos z dividido entre 2. Más 15 por el coseno hiperbólico, pues, ¿no? Eso se parece al coseno hiperbólico de 4z por i. Más 20 dividido entre 2 es 10, ¿no? Entonces ya desarrollé la expresión. Lo que podría hacer sería meter a multiplicar el 1 sobre 32 y va a quedar 1 sobre 32 por coseno de 12z por i menos 6 sobre 32
por el seno de 8z por i más 15 sobre 32 por el coseno hiperbólico de 4z por i más 10 sobre 32. Ese sería el resultado de la expresión, ¿no? Luego, sí, ese sería el resultado de dicha expresión en términos de z, porque no nos pidieron hallar el real imaginario, ¿no? Vamos a seguir entonces con los demás ejercicios, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo los ejercicios tienen el mismo tipo de desarrollo, ¿no? A ver, vamos a resolver este ejercicio de... Bueno, que está mal escrito, ¿no? Está mal escrito, pero bueno. A ver, va a quedar... es un producto en verdad, ¿no? Seno... Ya, en verdad es un producto entonces. Para corregir eso sería acá paréntesis y acá paréntesis, pues, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entonces sabemos que el seno es e elevado a z menos e elevado a menos z dividido entre 2 por i, ¿no? Pero fíjense que aquí el ángulo es menos 3zi dividido entre i, entonces va a ser e elevado a menos 3z dividido entre i por i, ¿no? Porque ya saben, se reemplaza solo en z, por lo tanto, a ver de nuevo, ¿no? Seno de z va a ser igual a e elevado a z por i menos e elevado a z por i a menos z por i dividido entre 2i. Y solo se reemplaza el ángulo que hay aquí, solo se reemplaza en z, ¿no? Por lo tanto va a quedar la i multiplicando. Menos e elevado a menos z, que es menos 3z dividido entre i, por i, ¿no? Y todo eso dividido entre 2. Ya. Eso es esta parte de acá nomás, ¿no? Entonces va a quedar así. ¿Ya? Y va a quedar luego coseno de... Entonces para el coseno va casi lo mismo, ¿no? Coseno de z va a ser igual a e elevado a z por i más e elevado a menos z por i y todo eso dividido entre 2, ¿no? O sea, la expresión va a quedar de esta manera. ¿Ya? Va a quedar e elevado a menos 3z sobre i por i más e elevado a menos 3z sobre i, todo eso por i, ¿no? Y dividido entre 2. Pero fíjense que había un 4 en el denominador, ¿no? Entonces hay que respetar también ese 4 que había. Ahora vamos a seguir simplificando las expresiones, ¿no? Fíjense que aquí la i con la i se simplifican y queda aquí era 2i, ¿no? Eso sí, tampoco hay que olvidarnos, falta el 2i, ¿no? Esa i y esa i se simplifican, esta i y esta i se simplifican, y con i y con i, ¿no? Entonces va a quedar e elevado a menos 3z menos e elevado a menos por menos, más, entonces va a ser 3z directamente, ¿no? Paréntesis por e elevado a menos 3z más e elevado a 3z, ¿no? Y como había en el denominador un 2i por 2 sería 4i, ¿no? Y a la vez todo eso estaba dividido entre 4, ¿no? Pero no hay que confundir las cosas porque esto no se simplifica, ¿no? Recordemos bien que eso es medios con medios y extremos con extremos, entonces no es lo mismo, ¿no? En verdad sería así, ¿no? Entonces esto con esto y esto con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, la expresión quedaría... ahora fíjense, ¿no? En el denominador va a quedar 4i por 4, que sería 16i, ¿no? Y luego 1 por todo esto va a ser eso mismo, ¿no? Pero fíjense que si yo tengo, a ver, recordemos a más b por a menos b, eso va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces fíjense, yo tengo a más b por a menos b. O sea, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Que hay que invertirla, hay que volver a esto, ¿no? Entonces hay que saber reconocer.
Otra manera sería que también multiplicando 1 por 1 se puede volver a esta expresión, ¿no? Pero como nosotros sabemos que es una diferencia de cuadrado, podemos aplicar directamente esto. Entonces va a quedar a al cuadrado. ¿Y cuál sería a? Sería e elevado a menos 3z al cuadrado, pues, ¿no? Menos b al cuadrado, que es eso. Y así quedaría dicha expresión. Entonces arriba lo que podríamos hacer sería, propiedades de potencia, ¿no? E elevado a menos 3z al cuadrado es 2 por 3 menos 3z, donde va a quedar e elevado a menos 6z, e elevado a menos 6z, ¿no? ¿Ya? Y acá va a quedar e elevado a 6z, ¿no? Dividido entre 16 por i. Y la pregunta del ejercicio, hay que ver qué nos pedía, ¿no? Hay que ver qué nos pedía, si allá es real imaginario o no, ¿no? Aquí, allá es real imaginario, entonces esa z hay que descomponerlo en términos de x y y, pues, ¿no? Entonces la expresión va a quedar e elevado a menos x, perdón, menos 6, ¿no? Menos 6 por x más y por i, menos e elevado a 6 por x más y por i, ¿no? Y eso dividido entre 16i. Entonces vamos a aplicar distributiva con, voy a ocupar mejor, voy a hacerlo al ladito. Vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿no? El 6 y el menos 6 tienen que pasar pues a multiplicar, ¿no? Entonces la expresión va a quedar e elevado a menos 6x menos 6y por i, y acá va a quedar e elevado a 6x más 6y, ¿no? Dividido entre 16i. Y yo les enseñé que hay que repartir, ¿no? O sea, la potencia como producto, hay que expresar esa potencia como un producto, ¿no? Entonces va a quedar, así va a quedar, e elevado a menos 6x por e elevado a menos 6y por i, ¿no? Menos e elevado a 6x por e elevado a 6y por i, ¿no? Dividido entre 16i. Recordando la fórmula de Euler, ¿no? Vamos a realizar los desarrollos correspondientes en cosenos y senos para todos los términos que tengan la letra i, ¿no? Porque e elevado a menos 6x y e elevado a 6x son números reales, por lo tanto no se puede desarrollar para con la fórmula de Euler, ¿no? Que es, ¿dónde la anoté? Bueno, que es esta de acá, ¿no? E elevado a i por tita va a ser igual a coseno de tita más seno de tita por i, ¿no? Entonces por eso es que separamos las potencias para poder aplicar para estos términos, ¿no? Entonces la expresión va a quedar así, ¿no? Va a quedar e elevado a menos 6x por coseno de qué ángulo, menos 6y, ¿no? Pero como es coseno, no importa si es negativo o positivo, igual va a quedar el mismo signo. Perdón, igual va a quedar positivo. Pero para el seno no se da la misma situación, no se va a volver negativo, va a quedar 6y por i, ¿no? Menos e elevado a 6x y el mismo desarrollo, solo que ahora va a ser positivo, ¿no? Porque el ángulo es positivo. Más seno de 6y por i, ¿no? Entonces este tipo de ejercicios siempre son repetitivos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, siempre son repetitivos, entonces mientras más practiquemos, pues ya lo vamos a hacer de manera automática el desarrollo, ¿no? Entonces apliquemos propiedad distributiva y luego ya saben que hay que factorizar seno y coseno y vamos a encontrar el real e imaginario, ¿no? Entonces va a quedar e elevado a menos 6x por el coseno de 6y menos e elevado a menos 6x por el seno de 6y por i, ¿no? Menos e elevado a 6x por el coseno de 6y menos e elevado a 6x por el seno de 6y por i, ¿no? Y eso, todo eso dividido entre 16i. Ahora ya saben, ¿no? Hay que factorizar coseno, entonces va a quedar acá factorizando coseno de 6y, va a quedar e elevado a menos 6x, ¿no? Entonces ya saben que este nunca puede estar primero, entonces a veces se factoriza primero a ver, quedó e elevado a menos z, a ver, ¿por qué quedó? Ya.
Entonces a veces se factoriza primero el negativo, ¿no? Para que este e elevado a menos 6x quede como menos e elevado a menos 6x, ¿no? Y luego el otro término que sería e elevado a 6x, fíjense que es negativo, se va a volver positivo y va a quedar así la expresión, ¿no? Por eso a veces se factoriza el negativo, ¿no? Para que esto parezca pues un coseno, un seno hiperbólico, ¿no? Luego veamos si hay que factorizar también acá el negativo, y es correcto. Fíjense que si factorizo menos seno de 6y por y, va a quedar e elevado a 6x más e elevado a menos 6x dividido entre 16 por y, ¿no? Entonces ya saben, vamos a repartir, pero fíjense que también acá vamos a hacer un cambio, ¿no? 16 es lo mismo que 2 por 8, ¿no? Por i. Pero fíjense que si yo agarro y multiplico y divido por i, aquí mismo en el denominador, o también se puede hacer así, ¿ya? Entonces, por orden lo voy a hacer 2 por 8 por i, no es lo mismo que 16i, pero voy a multiplicar y dividir por i en el numerador y denominador. Entonces, fíjense que ahora i por i se va a volver i cuadrado, pues, ¿no? Se va a volver i cuadrado, entonces la expresión quedaría así, ¿no? Va a quedar este 8 lo voy a sacar como un octavo, ¿no? Entonces va a quedar un octavo, y este i lo puedo traer acá a la izquierda, ¿no? Un octavo de i, o puede ser i sobre 8, ¿no? Fíjense, lo que hice, esta i va a pasar a multiplicar acá, está bien, pero ¿qué va a pasar con esta i? Lo voy a llevar a la izquierda, y a la vez voy a sacar ese 8. Entonces va a quedar así, ¿no? Va a quedar menos coseno de 6y por e elevado a 6x menos e elevado a menos 6x menos seno de 6y por i por e elevado a 6x más e elevado a menos 6x. Y va a quedar 2, ¿no? Porque el 8 salió y la i sobrante. Entonces, fíjense que como i por i, esta i se vino a multiplicar acá, ¿no? Este 8 salió y esta i se fue a la izquierda con el 8. O sea, lo que hice es separar lo que no voy a usar. Entonces va a quedar dividido entre 2. Pero como quedó i al cuadrado, pues no quedó porque esta i entró a multiplicar. Entonces va a quedar así. Y al cuadrado es menos 1. Entonces va a quedar menos 2 por 8, ¿no? Pero como el 8 salió, así quedó la expresión. Ya. Ahora, si no tenemos espacio, entonces voy a traer todo esto para allá arriba, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos a terminarlo de una vez. Y para allá lo vamos a llevar, ¿no? Perfecto, entonces, ¿qué nos queda hacer? Separar, ¿no? Fíjense que el menos 2, i sobre 8, todavía no vamos a hacer nada, ¿no? I sobre 8, pero vamos a separar el menos 2, entonces va a quedar menos coseno de 6y por e elevado a 6x menos e elevado a 6x dividido entre 2, ¿no? Que era lo que, entre menos 2, pero ese negativo no me sirve, entonces lo puedo pasar a multiplicar, ¿ya? Ese negativo lo puedo pasar a multiplicar, va a quedar dividido entre menos 2, ¿no? Pero fíjense que negativo con negativo se elimina, entonces va a quedar directamente 2 acá, y esto ya se va a volver positivo, ¿no? Eso se puede aplicar siempre y cuando sea una multiplicación de un producto, ¿no? Luego va a quedar menos seno de 6y por i por e elevado a 6x más e elevado a menos 6x dividido entre menos 2, ¿no? Y acá de nuevo se va a dar la misma situación, ¿no? Menos y menos se va, pues, entonces va a quedar 2 acá y esto se va a volver positivo. Y ya saben a qué es igual esto, ya saben a qué es igual esto, ¿no? Esto es igual a un seno hiperbólico. A ver, ¿qué me faltó? Aquí me falta algo, pues no, ¿por qué es 6 nomás? Tiene que ser 6 positivo, ¿no? Negativo es el de la izquierda, ¿no? Ya, ahora sí vamos bien. Me faltó acá, a ver, perdón de nuevo, el de la derecha es el negativo, ¿no? Entonces, falta el signo, ¿no? Perdón. Y ahora sí. Y acá viene un corchete, ¿no? Entonces ya saben, esto va a ser i sobre 8 por el coseno
de 6y, y esto ya sabemos que es seno hiperbólico de 6x, ¿no? Entonces, seno hiperbólico, ¿no? Seno hiperbólico de 6x más seno de 6y por y por esto es coseno hiperbólico de 6x, ¿no? Entonces vamos a meter a dividir este 8 y a multiplicar esta y, ¿no? Entonces va a quedar un octavo de coseno de 6y y seno hiperbólico de 6x. Y como hay una y, esa y acá la voy a poner. Entonces fíjense que pareciera que esta fuera la parte imaginaria y esta fuera la parte real, pero cuando entra esta y se invierte todo, ¿no? Más seno, perdón, más un octavo también, ya, de seno de 6y, ¿no? Pero como entró la y a multiplicar esto, se va a volver y cuadrado y va a quedar así, coseno hiperbólico de 6x. Entonces, como y al cuadrado es igual a menos 1, me va a invertir este signo, ¿no? O sea, va a quedar aquí un menos 1, ya en vez de y cuadrado va a quedar menos 1, así va a quedar. Y como menos 1 por más por menos es menos, entonces directamente esto se va a volver negativo, ¿no? ¿Cuál es la parte real entonces? Esta es la parte real, ¿no? Incluyendo el negativo. Y la parte imaginaria es esta de acá, ¿no? Esta es la parte imaginaria. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto de hacer los cambios. A ver aquí, ¿no? Esto de hacer los cambios de 16 a 2 por 8, multiplicar y dividir por y, porque la y no puede estar en el denominador, son cosas que hay que entender, ¿no? Para poder resolver este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, solo faltaría una clase más nomás y con eso terminaríamos el desarrollo de coseno y seno hiperbólico. Pero esto es lo fundamental para que puedan entrar a su examen.